Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no lo esperaba Lorenzo Córdoba, ya que pues prácticamente Broso se le va y pues se le voltea al parecer casi que entre no hay que entre sí a Lorenzo Córdoba, ya que dice que a tu padre sí lo querían y a ti te odian y todo por defender su pues retiro multimillonario, ¿no? Ya ven que con estos pues con estos fideicomisos que quieren irse los del INE, prácticamente quieren llevarse, mínimo decía Almaguer, que se quieren llevar mínimo 10 milloncitos, tanto uno y 10 milloncitos como Loto, Lorenzo y Ciro. Esto es increíble, pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos, ya que pues básicamente el mismísimo Broso está desesperado también junto con el Lorencillo Córdoba, ya que pues prácticamente quieren seguir robando y robando del erario. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? En el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, asesor del consejero presidente del Instituto y en las Nacional constituciones Electoral federales y miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP de los procesos o como el estalinismo o como todos esos ismos que tú dirías no va a volver a pasar porque ya lo sufrimos, ya se murió un chingo de gente, ya lo pagó un chingo de raza, ya no va a volver a suceder porque tanta infamia no puede volver a pasar y vuelve a pasar. Pues en esas andamos, en el mundo. Por eso decidieron hacer esta forma de manual. Sí, Broso, la verdad, lo que nos está pasando en nuestro país no es un fenómeno aislado. No. Creo que la democracia en el mundo hoy no está viviendo un buen momento. Hace 20 años, sí, prácticamente todo el mundo celebraba que los autoritarismos habían caído, que los totalitarismos se habían acabado y que en todo el mundo nos adentrábamos en una etapa larga de democracia. Pues 20 años después estamos viendo cómo las democracias, incluso en países que la vieron nacer hace cientos de años como Estados Unidos, pues el régimen democrático que ellos tienen está enfrentando estos nuevos desafíos que son bien distintos a los que nos ocurrían hace 30, 40, 50 años. Entonces, te acordarás, las democracias enfrentaban el riesgo de regresiones autoritarias, por ejemplo, golpes militares, golpes autocráticos. Hoy la gran paradoja es que las democracias están enfrentando, y tienes razón, no es nuevo en la historia, están enfrentando un enemigo que nace desde adentro. Y la gran paradoja es que quienes se han beneficiado de la existencia de la democracia, quienes han llegado al poder por la vía de la democracia, son hoy sus principales socavadores. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, ejemplos en Europa como Polonia, Hungría o en Asia, Turquía, pues son fenómenos, son realidades que nos evidencian cómo la democracia es más frágil de lo que creemos si no la cuidamos. En lo más local, que finalmente acaba siendo universal por lo mismo. Tú decías de hace 20 años, cómo nos alegraba la posibilidad, ¿no? De la democracia, de esta forma superior de la civilización. Pero hace 20 años, Ciro, junto con ustedes y junto con nosotros, había un grupo de personas que también festinaba la posibilidad. Y ese grupo hoy quiere matar esa alegría que festejó. El mismo grupo que aventaba posibilidades en el Congreso y en las calles de que esto cambiara, de que esto mejorara, de que esto se vigilara y evaluara. Esas mismas personas hoy son gobierno. Son gobierno y ya no les alegra esa posibilidad, les alegra la posibilidad contraria, la de enterrar aquella posibilidad. Lo curioso, lo paradójico es que las reglas que se exigían desde la oposición y que les dieron la posibilidad que es intrínseca a la vida democrática, que es que las minorías se vuelvan mayorías y que nada es para siempre. Ningún gobierno ni ningún partido están condenados a estar
siempre en la oposición ni siempre en el gobierno, porque eso depende de la voluntad de la gente que puede votar en secreto y libertad. Eso es lo que construimos. En México, a diferencia, no sé, de la dictadura española que implicó, para dejarla atrás, construir una nueva constitución, lo que tuvimos que hacer es acercar la realidad a lo que decía la Constitución, porque la Constitución desde 1917 decía que había división de poderes, que había independencia entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo, que había federalismo, etcétera, etcétera. Pero por nuestra particular historia de un partido hegemónico que tenía copadas las cámaras, que tenía todas las gubernaturas, en fin, pues no existían esos contrapesos. ¿Cómo los activamos? Pues a través del voto libre, de elecciones que permitieran la expresión de una sociedad muy plural, como es la que habitamos, y eso pues produjo las alternancias que se siguen sucediendo. Oye, en los años que nos ha tocado como INE organizar elecciones, van 56 elecciones de gubernatura, ya prácticamente le dimos 2 vueltas al país en renovación pacífica. Oye, en 7 de cada 10 ganan las oposiciones. Morena ha obtenido 22 gubernaturas, tiene la mayoría simple en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, tiene la presidencia y dicen, es que hay fraude, caray. Están incluso atentando contra la legitimidad de sus triunfos, claro. Y con esa mentira se pretende socavar el sistema que les llevó al poder en una suerte de ayudamos, exigimos que hubiera una escalera para subir al poder. Subimos y ya que llegamos allá arriba, la dinamitamos, claro. Y nadie más. Claro. Pero romper el acuerdo político democrático fundamental que está en la Constitución, además. Pero son las historias que se repiten. Sí, claro. Sea, ese grupo del que estábamos hablando hace 20, 30 años estaba queriendo la igualdad, ecualizar las posibilidades de llegar. Pero una vez que llegas, la tentación maldita, como si fuera una maldición. La tentación de decir, ¿y ya para qué suben otros, güey, si ya estamos acá? El poder es canijo. Es más que canijo, es cabrón. Bueno. Porque no solamente es eso lo dijiste tú, yo dije canijo. Bueno, está bien, se parece. Bueno, podrías decir que está re cabrón el poder, ¿no? es re cabrón. Mira. O sea, llega a ese punto, fíjate, y además se plantea en muchas partes aquí del libro de La democracia no se toca. Cuando surgen los reyes de Inglaterra, cuando los caciques se están matando, los señores de las tierras que poseen absolutamente todo, pues se empiezan a agarrar ojeriza, como pasó con los caciques en México antes de que surgiera el PRI. Se están matando todos por la tierra, se están matando todos por las posibilidades de ganar más. ¿Por qué no nos organizamos en un lugar donde convivamos juntos? Pero esa es la gran apuesta de la democracia. Tú lo decías. La democracia es la gran conquista, la gran invención de la civilización para establecer reglas para competir por el poder sin morir en el intento, sin matarse en el camino. Porque lo que la democracia supone es precisamente permitir la convivencia de la pluralidad de manera pacífica. Y eso es algo que no se valora. Este periodo del que hablaba Ciro, en estos 9 años desde que el IFE se convirtió en INE, ha habido 330 elecciones que hemos organizado para renovar todos los cargos públicos que te imagines. Municipios, gubernaturas, congresos locales, Congreso Federal, la Presidencia de la República. En ninguna de esas elecciones ha habido un conflicto postelectoral. Es decir, estamos ante el periodo, producto de esa historia, porque eso no se construyó en un día, del periodo de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática de nuestra historia como país. La democracia es algo muy reciente en México. O sea, tenemos 200 años de vida independiente y llevamos 30 años, en el mejor de los casos 25 si quieres, de ser plenamente democráticos. Y la gran paradoja que tenemos es que estamos acostumbrándonos en vivir en democracia. Todo mundo lucra y los que más se han beneficiado son los que hoy nos gobiernan y quieren dinamitar la democracia. Esa es la gran paradoja en la que estamos y lo que el libro pretende es alertar sobre los riesgos y sobre todo explicando lo que la democracia significa y alertando sobre lo que podría ocurrir si la perdemos, pues convertirse en un manual para entender, pero sobre todo para defender la democracia, porque quien defiende la democracia
es la sociedad. Es un manual muy doloroso. ¿Sí? Muy doloroso porque no estamos hablando aquí de posibilidades que puedan acabar en tristeza. No, aquí estamos hablando de un escenario que nos puede llevar a la tragedia. Sin duda. O sea, cuando tú ya empiezas a barajar conscientemente cartas tan peligrosas como la tragedia, la muerte, el enfrentamiento, de entrada estás mal, cabrón. De entrada estás mal. Andrés está mal. Está mal. Y yo sé que está mal. Está muy mal. Como nunca ha estado. Peor que nunca. Está mal. Cuando tienes porque no estás hablando aquí de un pueblito, un pueblito bicolor, un pueblito de cuento. No, estás hablando de un país muy cabrón, con una historia que late todos los días de una manera infartante. Y de pronto jugar la posibilidad de que la democracia se pierde en el país después de lo que este país ha vivido, es echar un cerillo en una pólvora que ni siquiera te imaginas. O sea, sí podemos llegar, Ciro, a esos escenarios donde veo calle, donde veo fuego, donde veo lo peor. Pero son escenarios que no está construyendo un grupo que está contra la legalidad, contra el Estado. No es el un Estado. grupo es desde la cabeza del Estado que se está echando a andar. Nosotros escribimos el libro preocupados por la ola autoritaria que está recorriendo al mundo y de la cual no estamos a salvo, es decir, a nuestras playas está llegando el tsunami autoritario, pero no estaba redactado el plan B, que es inminente, sí, que se pueda aprobar en el Senado. ¿Y qué dice ese plan B? Destruye la estructura del INE en todo el país, esas 300 juntas distritales que son equipos de 5 funcionarios que lograron su cargo no por conocidos y palancas, sino por concursos públicos, por sus conocimientos, que son evaluados todos los años, capacitados, y que llueva, trueno, relampaguee, ponen casillas incluso en las zonas donde nadie más del Estado mexicano puede entrar. Ahí está Sinaloa, ahí está la montaña de Guerrero. En todos los lugares la gente tiene su casilla para votar. La destrucción de estos equipos abre la puerta a que ni siquiera se instalen las casillas. Ustedes podrán corroborarlo o no. Hay mucha gente que nos ve que nada más conoce el plan B por una mala referencia o porque está en las redes o porque de pronto pues tienen la preocupación de ver qué está pasando. Pero hay quienes sí leen el plan B. Y el plan B, ustedes saben más de eso. Los diputados que lo votaron, entiendo que no, porque lo recibieron y lo votaron en menos de 3 horas. A eso voy. Porque el plan B, y ustedes saben del tema mejor que cualquiera de nosotros aquí, el plan B es una mamada. O sea, bueno, ya sé que tú vas a decir... Digamos que es bastante regresivo. Está bien. Pero, o sea, lo digo a propósito. O sea, las ganas de destruir con rencor, con dolo, con resentimiento personal. Esa es una mamada. O sea, nadie conociendo cómo funciona el Estado o cuáles son las funciones del Estado o la historia que nos va recorriendo y nos va dando de cachetadas todos los días, te puedes poner a jugar malévolamente con ese material. Sobre todo porque si miramos hacia atrás, creo que ese es parte del propósito del libro. Es decir, tratar de explicar la democracia como el resultado de una evolución y de una apuesta histórica de la sociedad mexicana. No hay que olvidarnos que el proceso de democratización en 1977, y perdón que me detenga en este dato, pero está vinculado con lo que decías, se puede sintetizar en las palabras de don Jesús Reyes Heroles, que era el secretario de Gobernación del PRI, que decidió apostar por abrir el sistema político, que se resume en una frase: hay que democratizarnos porque si no podemos despertar al México bronco y violento. Sí. Ese es el punto de partida, y a partir de entonces lo que hicimos fue ir cambiando poco a poco nuestras reglas electorales, y ese cambio costó esfuerzos, sangre,
vidas, Sí. pero sobre todo una apuesta histórica que no es de un hombre, no es de un partido, no es de una fuerza política, es un acuerdo de personas que pensaron muy distinto a lo largo de 40 años, pero que tenían un punto de convergencia, un punto común. Establecer mecanismos con los que todos estemos de acuerdo para competir por el poder. Y que esas sean las reglas del juego, que esas sean las reglas a las que todos aceptamos someternos. Eso costó mucho construirlo, y el libro lo que pretende es explicar, uno, esos esfuerzos, y dos, qué es lo que pasa detrás de una elección, Broso, porque es muy normal, es común. Pareciera normal. ¿Tú crees que Pareciera cuando uno cotidiano. habla de elecciones, uno piensa que están las casillas, las filas de electores, y cree que eso es toda la elección? No, detrás hay un trabajo enorme, este trabajo profesional al que hacía referencia Ciro, que nos lleva meses y meses de trabajo a una institución que goza de gran confianza pública precisamente porque hace bien las cosas. Y entender todo eso, creemos que es la mejor manera de dar herramientas para defenderlo. Y con pruebas. Claro. Por eso es tan difícil el momento, porque no hay argumento que alcance, ¿ves? O sea, finalmente dices, oye, vamos a recordar las elecciones de aquí a 20 años atrás. O las de 88. A lo que voy es eso. O sea, ¿cuántas veces ha habido ya la tranquilidad de decir ya salieron los resultados, ganó tales y se jodieron tales? Se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque hay la certidumbre, no nada más de los grupos políticos, de la gente. Claro. De la gente que vio en sus colonias y con sus parientes y con sus amigos cómo se movilizaron para estar en las casillas, para atender a la gente o para ir a votar, y cada vez con más ganas de ir a votar que las ganas de votar que nosotros conocimos en los 60s o en los 70s. Cuando sabías quién iba a ganar. Así es. Ay, ¿para qué van a votar si ya saben qué pendejos son todos? Hasta que llegamos a estos tiempos que pareciera normal que compiten unos señores y que uno va a ganar o una señora va a ganar y los otros van a perder. Esas son las reglas. Y esas reglas están sustentadas en un aparato que tienes que evaluar cada mes. Porque no puede fallar. Así es. Porque no puede haber la sospecha, la suspicacia de algún cabrón mal perdedor que diga, es que tenemos un video donde estaban quemando. Por eso, este libro no solo asusta, a mí me encabrona mucho. O sea, que me vengan a recordar lo que tendría yo que tener tatuado en el espíritu. Además de que si te gusta la peda, las viejas, la poesía, la música, está toda madre. Pero no podemos estar sin esto. Se acaba si no hay esto. Ahora, tú ya te dijeron, es que quieres ser presidente. Tú ya dijiste, yo no puedo ser presidente. Mira, te lo digo así, ni quiero, ni debo, porque entonces van a tener razón los que nos han descalificado diciendo que desde que usamos el INE para un fin político. Sí. Ni puedo, porque la Constitución nos impide ocupar un cargo público, una candidatura 2 años después de que salgamos del cargo. Pero yo llegaba a pensar que a lo mejor el malfario eres tú. Bueno. Sí, estás en el INE y se quieren chingar al INE. Vas a acabar en el INE, te vas a la universidad, se quieren chingar a la UNAM. A lo mejor es cierto. Pues por eso te digo. Oye, vine aquí. Ya valimos Bueno, mal. ya está. Justamente cuando estamos cumpliendo 3 años, queremos decirles que es el último que la chinga. Pero ves, vas a la academia y ahora te va a tocar ese otro atentado. Ahora contra la autonomía y la vida universitaria. Ahora también va el que dicen que es dueño de los Pumas, ¿eh? Pues sí, también ¿verdad? se regresa. Te dijeron que eras dueño de los Pumas. Fíjate qué regalito. Y yo sin enterarme. Y tú no sabías. No sabía. Ni un equipo llanero tengo y de repente uno en primera división, hazme favor. Las cosas que se dicen nos en lleva la este mañana. tipo? Por ejemplo, fíjate nada más. Estamos hablando, o sea, si estuviéramos borrachos o drogados, dices, está bien, porque es el tono, ¿no? Es el tono. Pero es personal. Mira, O sea, ve lo que, o sea, tu papá, Ahí está. qué chingón tu papá. Sí. Tu padre, gran amigo. Qué chingonería de persona.
dice Andrés. Uy, qué bárbaro. Qué tipo. Pero el hijo. O sea, todos nosotros los que estamos aquí, los que están en el gobierno, todos nos conocemos hace un chingo. Todos. ¿Cómo se llama tu hijo? Andrés. No mames. No. Y nació en 2006. Tú dirías, no, digámosle más bien que es algo regresivo. No, es no mames. O sea, es personal, porque te conoce desde hace un friego. ¿Sí? O sea, adoraba a tu papá. Fue su maestro. Hay lazo, hay nexo. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué la bajeza? ¿Por qué la puñalada? Cuando sabe de dónde vienes, quién eres, sabe cuál es tu cuna. A ver, Broso, yo te diría que cuando utilizas argumentos para descalificar a persona, o sea, refiriendo a las personas, es que no tienes argumentos de fondo. Sí. Hasta ahí. Y lo demás, pues es el presidente y yo respeto la investidura. Tan. Bueno, la investidura es de quien la trabaja. Perdón, pero lo que estamos discutiendo ahorita, esto ya es una cuestión que supera la formalidad de otros tiempos. O sea, esto que ustedes han publicado no solamente es un recordatorio, no solamente es un manazo en la mesa, es la alerta, es una alerta roja de lo que puede pasar este mismo año, Ciro. Así es que el problema es que detrás de los ataques personales que son, digamos, desagradables, el daño mayor es a cada persona que hoy puede votar en secreto y en libertad. Sí. Porque lo que se está poniendo en riesgo es el derecho de 97 millones de ciudadanos que vamos a estar en el padrón el año que entra a tener elecciones, como dice la Constitución, libres y auténticas. Ese es el problema y por eso es que es tan importante frenar con los instrumentos de la democracia y la Constitución, es decir, la Suprema Corte, con la participación ciudadana y con el Poder Judicial, un plan que atenta contra el gobierno mismo. Yo espero que el Poder Judicial, al salvar la Constitución, salve al gobierno de sus instintos más autoritarios, porque lo que puede provocar una reforma que es impuesta unilateralmente por el gobierno, que afecta la certeza, que daña la equidad, que se hace sin tomar en cuenta a los demás jugadores y pasando por encima de ellos y contraviniendo a la Constitución, eso puede sembrar una crisis incluso preelectoral para que el gobierno que llegó al poder con una votación impecable y un origen democrático innegable genera una crisis política contra la democracia y desde el autoritarismo. Nosotros incluso decimos, hay que defender los derechos de la gente que quiere seguir votando por Morena a que encuentre una casilla donde su voto se emita con libertad y se cuente de manera escrupulosa, porque el daño del plan B puede afectar hasta la ciudadanía que simpatiza con el gobierno. Por eso es que es un plan tan disparatado y tan irresponsable que pone al país en una antesala de una crisis tan grave como innecesaria. ¿Para qué? No hay demasiadas broncas ya en el escenario, la violencia, la inseguridad, la pobreza, el alza de precios y lo que tú quieras. Lo único que ha funcionado bien en este país de cabo a rabo son las elecciones creíbles. ¿Para qué las destruimos? Para nuestro presidente. Yo estaba tentado para decir mi presidente ni madre. Desconocerlo. Por culero. Para el presidente López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas es un oligarca. Y Manuel Bartlett es el pueblo bueno. Oye, Broso. O sea, partamos de esa premisa. O sea, el Estado no puede manejarse como un grupo opositor. O sea, el poder del Estado es el que intimida o el que libera.
¿El poder del Estado es el que ahorca o te ayuda a seguir? El poder del Estado. El poder del Estado no le haces complot. Al poder del Estado no le haces sabotajes al poder del Estado. A lo mejor un grupo opositor sí, al Estado no. El Estado es el que puede asustar, intimidar, inhibir, encarcelar, llenarte tu casa de militares o el metro. El Estado. Por eso el Estado democrático es un Estado limitado. Ajá. Que tiene que estar acotado. De tan fuerte que es. Por supuesto. Y además, hombre, sí llama mucho la atención el denuesto de quienes como nosotros, en 88, marchamos para protestar en contra del fraude, defendiendo al ingeniero Cárdenas. Sí. Para quienes escribimos contra el desafuero. Para quienes en el 90, sí. No solo escribimos, marchamos. Sí. Yo marché. Sí. En 2005 contra el desafuero. Así fue. Varios escribimos en contra del desafuero. Sí. Varios en los 90 luchamos por evitar que la violencia que parecía instalarse en la política fuera lo que venciera, digámoslo así, esa entonces todavía tímida experiencia democrática. Yes. Es decir, pero el punto es es que la democracia es una construcción desde abajo. A mí me gusta decir que los derechos no nos los regala nadie, y menos el Estado. A los derechos se arrebatan, y empezando por los derechos políticos, se le arrebataron al Estado. Sí. Y por eso hoy que el Estado está teniendo estos impulsos de tirar la escalera, una vez que se utilizó por parte de quienes se beneficiaron de las reglas democráticas para llegar al primer piso, es que la responsabilidad de defenderlo también es de la sociedad. Pero además, Broso, pero eso ocurrió, no hay que darle vueltas. El plan B es tal porque fracasó el plan A. Y el plan A era cambiar la Constitución. Y si hubieran podido cambiar la Constitución, ya nos fregamos todos, ¿eh? Porque ya que no tenemos la defensa de la Constitución, ya no tenemos nada. Porque la Corte no habría podido hacer, como puede hacer ahora, decir, estas normas van en contra del pacto constitucional. Si cambias el pacto constitucional, pues ya valió. ¿Y por qué no cambió? Porque la misma gente que en 88 salió a protestar en contra del fraude electoral y obligó al gobierno de entonces a pactar con las oposiciones para abrir la ruta democratizadora. Porque la misma gente que salió en el 2005 a la calle a protestar en contra del desafuero y obligó al poder de entonces a echarse para atrás. A recular. Así es. Hoy es la misma gente que el año pasado protestó en contra de un plan de desmantelamiento de la democracia e impidió que se cambiara la Constitución. Y ese es nuestro gran asidero. Hoy tenemos estas leyes que son gravísimas, pero afortunadamente tenemos una Constitución que dice otra cosa. Y por eso ahora la batalla es para que se determine que estas leyes van en contra de la Constitución, porque además van. Y seamos claros, si de nuestra generación uno de los líderes opositores más efectivos en la historia de este país, en contra de la militarización, de la corrupción, de la frivolidad, de la irresponsabilidad, del desaseo, de pronto se quiere convertir cuando es presidente en Luis XIV. No manches, perdón, se llama traición. Se llama traición. No puedes estar defendiendo toda una vida para convertirte en la bestia que quisiste destruir. Y te conviertes en esa bestia misma, la que pone a la democracia. Corremos así. Bueno. Hay un ejemplo palpable de esta desmemoria o deslealtad democrática. En 2006, el presidente Fox irresponsablemente dijo en plena campaña electoral, no hay que cambiar de caballo a la mitad del río. El candidato opositor, López Obrador, se molestó profundamente, dijo, cállate chachalaca, y se llegó a un acuerdo. El presidente no debe meterse a las elecciones. Él ya tuvo su tiempo cuando fue candidato. Y entonces hubo un pacto entre todas las fuerzas políticas para llevar al 134 de la Constitución el deber de neutralidad del presidente y de los funcionarios públicos. Quédense al margen del partido. Y ahora el gobierno ha violado esa
prohibición constitucional en 80% de las mañaneras de las campañas de 2021. Sentencia del tribunal, el presidente violó esa regla constitucional que él impulsó en los hechos siendo opositor. Y el plan B tiene dos partes. Una que ya está vigente, que se publicó el 27 de diciembre, entró en vigencia el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero no es broma, en donde el gobierno se da la licencia de poder intervenir, porque ahora dice que lo que digan los gobernantes es en uso de su libertad de expresión, cuando la Constitución, al ser reformada, en la exposición de motivos se dijo: quien tiene libertad de expresión son los ciudadanos, los gobernados, no el poderoso. Y los ciudadanos tienen libertad de expresión para frenar los abusos del poder. Ahora le dan la vuelta totalmente, y es lo que se quejaron que les hacían, ahora lo hacen una y otra vez y hacen una ley contraria a la Constitución para darse ellos mismos la licencia de intervenir desde el poder en las elecciones. Lo que estamos diciendo es: caray, respeten las reglas que ustedes querían siendo opositores, respétenlas siendo gobierno. Creo que no es mucho pedir. Y ahora peor, porque ni siquiera es respetar la palabra de aquel tiempo, ni el dicho, ni el pensamiento de ese tiempo. Ya no existe. Ahora existe este. Y por eso, yo no solamente soy el ejecutivo, soy el legislativo, soy el judicial, soy los gobernadores, soy el pueblo y soy la patria, cabrón. Hazle. Eso es una traición. Y es una traición porque nosotros estábamos vivos y estábamos ahí cuando estaban pasando otras cosas hace 30 años y hace 35. Y ahora estamos más viejos, más vividos y mucho más guapos. Eso sí. Eso sí. Ve, cabrón. Veme. Y nos damos cuenta que todo fue una traición. Una traición que si fuera personal no hay pedo. Pero es acabar con el país. Yo creo que la Suprema Corte estará consciente, incluso los que no tengan su tesis, por cierto, incluso del gran problema en que está el país y lo que tienen que hacer como Suprema Corte para poder permitir que siga respirando el país. Lo cual es bueno porque sigue habiendo instituciones y hoy están a prueba y tendrán que demostrar su empaque, pero ya te generó un problema, Ambrosio. Se renunció a la política. Claro. Todas las reformas electorales de los últimos por lo menos 25 años habían resultado de un arreglo. Primero, habían sido todas pedidas por la oposición, que querían mejorar las condiciones, que querían robustecer al árbitro para que se fiscalizara mejor, que quisieran que no hubiera trampas, que se emparejara la cancha. Pero lo más importante es que esas reglas resultaron de un gran arreglo político en su momento. Claro. Se ponen de acuerdo todos, se escuchan todos, pactan las reglas del juego a las que todos se van a tener que someter y luego que el juego siga su curso y que gane quien gane. Hoy las reglas ya son parte del problema, cuanto antes habían sido parte de la solución. Se están creando problemas hoy justo en donde ya no los había. Hace 30 años, en 88, el principal problema de este país eran las reglas del juego. Hoy esas reglas ya son parte de la solución. ¿Hasta que se dinamitan? Hay quien se siente con el derecho de imponerle a los demás, de renunciar a la política, de decir, no están de acuerdo, se friegan, y en consecuencia lo que abres es la posibilidad del conflicto. El día de mañana, si quien hoy no está de acuerdo con estas reglas pierde, va a tener, como ya había pasado hace tiempo, la legitimidad de decir, no, yo no perdí, a mí me ganaron a la mala porque esas reglas yo nunca estuve de acuerdo. Y ahora que viene la renovación de 4 consejeros en el INE, porque nos vamos dentro de 2 meses, va a pasar lo mismo si no triunfa, digamos así, la política en el mejor sentido, si no se ponen de acuerdo. Si no estás de acuerdo en las reglas y no estás de acuerdo en los árbitros, este juego pinta mal. Por eso es tan grave que exista este libro.
Y es un libro que ahora todo mundo debe tener en su casa, porque ¿qué le dices a Andrés y sus huestes y su secta? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? No, Andrés, Andrés, tu presidente. Perdón. No, tu presidente pensé de que la me decías, ¿qué investidura. le digo a los chavos de la prepa? Pero ¿qué le dices a Andrés Manuel y a su secta? ¿Cómo les vas a llegar a decir, a ver, cabrones, a todos sus aplaudidores, a toda la banda, a toda la horda, espérate, que la norma subsista para que la rueda gire? Pero es que está No dañando. entienden un carajo. No entienden un carajo, ni de dónde viene ni para dónde va. No hay argumento, porque el Estado es él. Pero se está dañando incluso las aspiraciones políticas legítimas de quienes pueden ser candidatos de Morena. ¿A quién le conviene una elección que empieza con una crisis de legitimidad? Todo gobierno democrático debe aspirar a terminar con un proceso electoral ejemplar. Por eso te nosotros recomiendo en este el libro, no sé si lo has leído. En el te libro, recomiendo este libro porque eso que acabas de decir es la crema, es el acompañamiento de cualquier momento que estamos viviendo. Por eso caos. el primer capítulo que escribimos es ¿qué pasa si no existiera el INE y llega una persona a votar, no encuentra su casilla, le dicen aquí no te toca, te vas para allá, como aquel ratón loco que había, que la gente andaba desesperada, ese era el ratón loco, viendo dónde le tocaba votar, en vez de encontrar a sus vecinos capacitados por el INE al frente de la casilla, con la boleta esperándolo. Los operadores de los programas sociales del gobierno. Claro, un siervo de la nación. Que hay un ciudadano que lo vio votando allá y ahora ya está votando aquí. Sí. Se votaban varias veces, te rasuraban del padrón. Sí. Desde gobernación se armaban las casillas electorales. Es decir, no es un sueño marihuanado, dirías tú. Es lo que pasaba en México hace unos años y ahí no queremos regresar. Y había balaceras en medio de las elecciones. Se quemaban los palacios municipales la noche de la elección. Y lo que tú estás diciendo, esa es la posibilidad de la ley de Herodes que estamos viviendo. Que llegues y no encuentres tu casilla y llegue un siervo de la nación y diga, compañero, disciplínese. Oye, estamos aquí hablando de la patria del señor presidente. Y el señor presidente le pide que se discipline. Usted ya votó, compañero. Regrese a su casa y regrese feliz. Y a chingar a su madre. Si votas 3 veces, van a pasar por ti los siervos de la nación y decir, gracias, compañero. Usted ha cumplido con la patria y es usted un revolucionario pacífico. No, eso hoy todavía no se puede. Porque está el INE y están los funcionarios del INE que te garantizan que no votes más de una vez. Así es. Que si hay un funcionario público que llega a hacer propaganda cerca de las casillas, se llama a la fuerza pública para que se lo lleven o lo arresten. Sí. Es decir, son las garantías que construimos durante 30 años. Ahí están, pero está el riesgo, ¿no? Pues sí, y ahora con el argumento de que cuesta mucho, pues mejor lo quitamos. Y ya lo dijo la corcholata, ¿cómo se llama una güerita? ¿Cómo se llama? Una que sale en programas cómicos, Claudia. Dijo, no, es que cuántos, es que es mucho dinero, diciendo de ti. Bueno, Carlos. Fíjate, diciendo de ti, y tú te acuerdas de Claudia, güey. O sea, Sí, ¿te acuerdas? En la UNAM, en el 30 CCH. años, 35, ¿te acuerdas? No, es que mucho dinero de Lorenzo, ¿y cuántos asesores tiene? Bueno. ¿Cuántos? Es mucho dinero. Carlos Ursúa, que supongo que conocen, Sí. porque fue secretario de Hacienda Así de es. este gobierno, ha escrito en los días recientes cuánto le cuesta al INE a la sociedad mexicana. Claro. El INE le cuesta al pueblo de México 25 centavos de cada 100 pesos que ejerce el gobierno federal. Así es. Y lo que ha costado el INE a lo largo de casi 9 años, en los que hemos tenido 330 elecciones, 0 broncas postelectorales, la alternancia más grande en la historia del país, de la cual todos han sido beneficiarios, pero en primer lugar Morena, Sí. pues han costado 3 veces menos que una decisión. Yo no juzgo si es buena o mala. Una decisión tomada desde la Presidencia de la República. Cancelar el aeropuerto de Texcoco. Sí. Yo no sé si esté bien o está mal, pero una decisión ha costado 3 veces lo que han costado paz pública,
y elecciones a lo largo de 9 años. Sí, por eso es tan tedioso y por eso es tan agotador el ejercicio, porque no hay con quién argumentar. Se trata de que o por dogma de fe estás con él y crees a pie juntillas lo que sea y aplaudes y le rezas, o eres un enemigo, porque en una de esas hasta piensas. Y yo creo que aquí vamos a parar esta plática, que les agradezco, porque ha sido tan larga que a lo mejor ya estamos como a horas de que des tu primera clase en la universidad. O sea, Bueno, ha sido larga. La primera clase, de nuevo recontratado, porque no he dejado de dar clases. No, por cierto. o sea, tu primera sí, clase ya lo después sé, de ser después de consejero. terminar, ya se nos está acabando el periodo. Sí, se nos está acabando. Duele. Encabrona. El leerlo. Pero está viva la democracia. Por eso, encabrona. O sea, cuando Y hay que cuando protegerla. sabías que alguien se te podía morir y te lo dijeron muchas veces y te hiciste pendejo. A ver, ese es el punto. Lo que no se vale es hacerse Por eso. eso, Lo que no se ¿qué? vale es la indolencia. Ser indolente, cara. Así. Lo que no se vale es ser indolente. Sé humano una vez en tu vida. No, está bien. Sé humano. Está O sea, bien. eso es lo que duele. Porque muchas veces das las cosas por dadas, por hechas. En el amor, en la amistad, en la vida, en la política. Y te das cuenta que nada es para siempre, nada se queda. Todo cambia, se transforma. La democracia ha se muere. nacido y ha muerto muchas veces. Así ¿Y cuándo es. muere? Cuando la ciudadanía le da la espalda a vigilar el poder y a estar atenta a la cosa pública. Mientras la gente esté activamente participando y defienda sus derechos, La democracia va a seguir viva. Cierras el círculo muy bien. Si usted se ha hecho pendejo, se va a encabronar mucho con el libro. Y si no se ha hecho pendejo o pendeja, porque no vaya a ser, o sea, pendejo, se dice así, ¿no? Bueno, si han sido indolentes, ay, no, No, bueno, está bien. Sí, no, pero si no se han hecho pendejos, se van a enojar por los que sí se han hecho pendejos. ¿Por qué? Porque estas cosas se acaban y en nuestro país no se puede permitir, no se puede ni siquiera soñar con la posibilidad de que la democracia Se nos acabe. fallezca. No hay que permitir. Porque nos dio hueva, o porque no entendíamos, o porque la lectura no trae muñequitos, o porque no está chistoso. Bueno, este sí trae muñequitos. Este trae algunos, bastantes muñequitos. Digo, sí, iba yo a decir, sí los tiene, pero sí vale la pena. Y gracias por el manual. Estoy buscando una palabra elegante cuando tienes el alma conflictuada. Yo iba a decir cuando anda uno desmadrado. ¿Cómo se dice en tu idioma? ¿Ah, sí? Desmadrado. Sí, pues sí. Fuera de foco. Desmadrado está bien. Desmadrado. Gracias. Gracias. De pronto, o sea, ser payaso no es fácil. No, lo sé, me imagino. No es fácil, pero te agradezco mucho. Gracias, Broso, un placer. Ojalá nos volvamos a ver. Seguro. Bueno, En la circunstancia que sea. en la que sea una circunstancia democrática. Que sea una circunstancia democrática. Ciro, gracias. felicidades por tu equipo. Ahí vamos. Y Son mis Pumas porque les voy, no porque sea dueño, pero estos señores no entienden. Ya somos dos. Ya son dos. Por lo pronto. Bueno. Por lo pronto. Y muchas gracias. Gracias por Gracias, estar. bro. Y niños, qué bueno que compartieron este momento. Son momentos muy cabrones. Son momentos difíciles, pero hay que vivirlos juntos. No podríamos pensar en la posibilidad de estar solos en el rincón de algún lugar, tragándose las miasmas de una época que nos ha tocado vivir, sino más bien enfrentarlo, afrontarlo, confrontarlo, vivirlo y desde luego siempre superarlo. En 15 días estaremos... Bueno, pues ahí está el mismísimo Broso, donde pues prácticamente están desesperados, tanto como Lorenzo Córdoba, que le dijeron que pues no lo quieren, que a su padre sí, pero a él no. Y pues el Ciro Murayama también, prácticamente, que es el monajillo de Lorenzo Córdoba, que quieren defender sus sueldos multimillonarios. Y más que nada,
una pensión multimillonaria, porque como el plan B incluye quitar todos esos fideicomisos que estaba juntando y teniendo prácticamente el INE, porque si van a tener un retiro dorado con 10 millones de pesos, pues resulta que no, que pues con esta reforma se aprueba y todo este dinero se lo agregan de un lado y se lo pasan otra vez a la federación para volver a posponer prácticamente de ese dinero para otras cosas. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en YouTube, un like tanto en la página de Facebook, en los videos, tanto con Facebook como en YouTube. Si nos puedes comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, comenten, compartir y difundir. Hasta la próxima.